Muy buen día a todos. Agradezco mucho a Apoyo Integral Gila la invitación para compartir con ustedes esta plática con motivo del 21 de junio, que es el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Hoy vamos a platicar de una manera sencilla qué es esta enfermedad y qué podemos hacer frente a ella. Yo soy la doctora Gloria de Lourdes Llamosa, soy neuróloga y soy presidenta de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal que controlan nuestros movimientos y se llaman motoneuronas. Estas motoneuronas dejan de funcionar y entonces dejan de enviar mensajes a los músculos. Como los músculos no tienen el mensaje de la neurona, ya no se mueven de manera normal, se debilitan y con el tiempo van causando incapacidad del movimiento. A su derecha ven esta imagen donde ven representado el sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal. Y ustedes se dan cuenta que arriba está la motoneurona normal que le está mandando las órdenes al músculo que se ve muy bonito normal. En cambio, abajo está una neurona afectada que ya no le manda las señales adecuadas al músculo y el músculo se va haciendo menos potente, cada vez más chiquito. Técnicamente decimos se va atrofiando y pierde su movimiento. Cuando desaparece por completo las motoneuronas, los músculos, decíamos, se atrofian, se hacen chiquitos, se adelgazan y ya no cumplen su función. Si se afectan los músculos de la cabeza principalmente, por ejemplo, la persona puede no poder tragar o puede no poder hablar bien. Esa forma de esclerosis lateral amiotrófica se llama bulbar y ocurre más o menos en el 20% de los casos. En cambio, si son las extremidades, la llamamos espinal. Esta es la forma más frecuente. En la fotografía de la derecha podemos ver una imagen característica de las manitas de este paciente que tiene la esclerosis lateral amiotrófica espinal y le vemos su mano atrófica. Esta enfermedad es más frecuente en los hombres y más o menos entre los 40 y los 70 años. No quiere decir que no pueda suceder antes o después, pero este es el promedio. Generalmente ignoramos la causa. Se dice que hay predisponentes como fumar o hacer actividades físicas exhaustivas, pero realmente no se sabe. Solamente entre el 5 y el 10% de los casos se conoce el gene que tiene la culpa y estos son los casos que son hereditarios, pero como pueden ver, son la minoría. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Bueno, la enfermedad se va manifestando, avanzando de modo diferente en cada parte del cuerpo. Es decir, es asimétrica. Puede ser que primero se ponga la manita, como vieron, la mano derecha, pase el tiempo y empiece otro lado, pero hay que entender que cada persona evoluciona diferente. Hay personas que pueden tener estos síntomas de manera muy lenta y hay otras personas que los pueden tener muy rápido. Algunos signos y síntomas son característicos. Por ejemplo, puede haber calambres. Los calambres, sumados a la pérdida de movilidad, pueden provocar dolor. Los calambres, pues sabemos que duelen y si no me puedo mover y voy adquiriendo posiciones viciosas, es posible que tenga dolor. Algo que es importante comprender es que esta enfermedad no ataca los órganos de los sentidos, nunca, pero sí puede tener problemas la persona, tanto emocionales como cognitivos, intelectuales, y a veces se asocia rara vez con algunas formas de demencia como la frontotemporal. Entonces, sí es posible que el paciente tenga cambios de conducta o cambios cognitivos. Otra cosa muy importante a recordar
es que no se trata de una enfermedad contagiosa. Entonces, en el cuadrito de la derecha, vamos a ver, a reiterar que cada caso de la esclerosis lateral amiotrófica es particular. Los síntomas varían de acuerdo a la neurona que está afectada, pero lo que es muy común es que haya debilidad y torpeza en manos y piernas, pies y tobillos, que la persona tenga dificultad para hablar o para tragar, que tenga calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lenguas, y a veces incluso se ve como gusanitos abajo de la piel. Estos gusanitos que vemos abajo se llaman fasciculaciones. Algunas personas pueden tener llanto, risa o comportamientos inapropiados y decíamos cambios cognitivos y del comportamiento. Nosotros entonces vemos que una persona con esclerosis lateral amiotrófica puede cursar con múltiples síntomas en combinaciones muy variables que dependen de la gravedad y la localización de los cambios degenerativos de estas motoneuronas que dijimos y que pueden estar situadas en la médula espinal o ser vulvares si está el problema en la cabeza, y a veces aquejan principalmente a los músculos de la respiración y la llamamos la respiratoria. ¿Qué nos tiene que poner en alerta? La debilidad muscular, que puede llegar a la parálisis, los calambres, estos gusanitos bajo la piel que se llaman fasciculaciones, los problemas para tragar, los trastornos del lenguaje, la pérdida de peso, las infecciones que se asocian a estos cuadros. La persona, como no puede tragar bien, habitualmente saliva mucho, puede tener dificultades para respirar, disminución en su capacidad para toser, obviamente depresión, ansiedad, problemas para dormir y también puede tener problemas en su ritmo intestinal. ¿Cómo está distribuido en cuanto a frecuencia estos síntomas? La dificultad para hablar, cuando menos un tercio de los casos. La debilidad de la mano es muy frecuente, 20%, o del brazo. La debilidad del hombro y de la parte de arriba del brazo, 14%. El pie, 12.5%. Los calambres y las fasciculaciones, 11%. Una marcha difícil como de robot con las piernas tiesas, un 4%. Y la insuficiencia respiratoria, un 4%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y esto me parece, queridos amigos, muy importante de explicar. La persona que debe hacer el diagnóstico es un neurólogo. Hay muchas enfermedades que se confunden con la esclerosis lateral amiotrófica y son muy diferentes, y muchas otras enfermedades que se diagnostican mal y eran esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, fíjense muy bien, si ustedes o un amigo o un familiar tienen problemas progresivos para hablar y o para tragar, tienen debilidad progresiva, se les va poniendo la manita como la foto que les enseñé, no pueden respirar y no sabemos por qué, es posible que tengan la enfermedad. Entonces hay que acudir al médico de cabecera para que el médico de cabecera a la brevedad nos envíe al neurólogo. ¿Qué va a hacer el neurólogo? El neurólogo nos va a hacer una historia clínica muy completa, nos va a preguntar si hay otras personas en la familia con la enfermedad, nos va a preguntar qué otras enfermedades hemos tenido, nos va a preguntar cómo ha ido evolucionando este cuadro que tenemos, y entonces en su mente va a pensar qué otras enfermedades pudiéramos tener. Nos va a revisar con todo cuidado. Antes de hacer estudios, el neurólogo va a revisar nuestro cuerpo. En el dibujito de la derecha vemos un martillito de reflejos. Típicamente, porque hay excepciones, la persona tiene mucha debilidad, pero cuando le pegan con el martillito, hay un reflejo muy aumentado, brinca mucho la pierna o brinca mucho el brazo al pegarle con el martillito. Esto se llama hiperreflexia. O a veces el médico ve los gusanitos bajo la piel y si no los ve, los pega quedito con el martillito y se despiertan estos.
Una vez que ya nos revisó y que ya vio que sí es posible que sea la enfermedad, nos va a pedir estudios de neurofisiología. Sobre todo nos va a pedir una electromiografía. Las electromiografías, avanzada la enfermedad o ya manifiesta la enfermedad, tienen cambios característicos. Muy al principio de la enfermedad pueden no tenerlos. Pueden ser normales muy al principio. Ahora, claro, como el neurólogo sabe que hay muchas enfermedades que se confunden, es muy posible que nos pida una resonancia magnética. No nos va a pedir la resonancia porque con la resonancia vaya a diagnosticar a la ELA, sino más bien nos va a pedir la resonancia, por ejemplo, para ver que no tengamos un problema grave en las vértebras del cuello que estén apretando nuestra médula espinal y que el cuadro puede ser muy parecido. A pesar de todo esto, los errores diagnósticos entre los enfermos con ELA son muy grandes, tanto porque se les diagnosticó y no era cierto, y todavía más porque no se les diagnosticó, se pensó en una gran cantidad de enfermedades, incluso se les operó de columna y resultó ser ELA. Y esto lleva a un retraso diagnóstico, incluso en las mejores manos, de muchos meses. Entonces, si nos dijeron que tenemos esclerosis lateral amiotrófica, es muy importante que este diagnóstico esté confirmado por un neurólogo. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cómo se maneja esta enfermedad? Bueno, tenemos que saber que el manejo de la esclerosis lateral amiotrófica es un manejo multidisciplinario. Si bien hasta arriba del grabado ven al neurólogo, el neurólogo es como el director de la orquesta, pero todos los instrumentos son indispensables para que la orquesta toque bien. En el centro he puesto a la persona que vive con ELA. La persona es lo más importante y todo lo que está a su alrededor tiene como finalidad servirle. Entonces, pues tenemos al neurólogo, tenemos al neumólogo, porque ya platicamos que puede haber muchos problemas respiratorios y al neumólogo manejarlos. Tenemos la parte de nutrición, cuando un paciente no puede deglutir bien, tiene problemas con sus intestinos y tiene pérdida de peso, pues va a necesitar una nutrición especial, va a necesitar algunas técnicas específicas para poderse nutrir. Al mismo tiempo, la rehabilitación física, la terapia del lenguaje y la fisioterapia respiratoria van a ser muy importantes para conservar la función lo más posible. También vamos a necesitar del otorrino. Vamos a necesitar ciertamente a veces de muchas cosas que nos ayuden a mantener nuestra calidad de vida y poco a poco a lo mejor vamos a ir teniendo muchas cosas de esas en nuestra casa, más que en un hospital, y por eso dice hospitalización domiciliaria, en el sentido de tener con el paso del tiempo tomados en consideración una cama donde nuestro familiar nos pueda mover fácilmente, las técnicas de alimentación que necesitemos, a lo mejor un concentrador de oxígeno o un CPAP, según nuestras necesidades que son variables, las vamos a ir teniendo en casita. También vamos a necesitar a veces de los servicios de enfermería y por supuesto y de manera muy importante, en las instituciones vamos a necesitar de un trabajo social eficiente que gestione todas nuestras necesidades. Dentro de las necesidades de cualquier enfermo con una enfermedad neurodegenerativa están cubrir la salud mental. Se requiere al psiquiatra y al psicólogo en apoyo al paciente y de manera fundamental y muy importante a los cuidados paliativos y de soporte de los que voy a hablar en un momento un poquito más. Estos son como los apoyos que todos pensaríamos, pero no podemos dejar de un lado, y hacia la mano derecha en el cuadrito azul, pueden ver que hemos escrito también, necesitamos apoyo familiar. Súper importante, súper necesario contar con la red de nuestros familiares, las personas que nos aman y a las que amamos, el lugar donde estamos más cómodos,
las personas en las que más confiamos. Necesitamos de nuestra familia. Dependiendo de nuestros pensamientos, necesitaremos apoyo espiritual. Se vale y está considerado como una necesidad. Necesitaremos trabajo social e institucional. Necesitaremos el apoyo de las asociaciones como esta, como Gila. Necesitaremos apoyo en urbanismo, calles amigables donde yo pueda circular con lo que use para caminar o si requiero de una silla de ruedas o de cualquiera de estos dispositivos quepa, hay una banqueta digna donde yo pueda ir, haya rampas, haya elevadores, yo puedo ir al teatro sin preocuparme de encontrar 30 escalones y que alguien me tenga que cargar. Debería haber hóspices que son lugares de cuidado que pueden ser diurnos o completos, que no son hospitales, pero que pueden ayudar a los cuidadores a tratar a sus pacientes. Prácticamente esta es una necesidad no resuelta en México. Y por supuesto, apoyos en investigación en una enfermedad de la que aún sabemos muy poco. Con esto en mente, tenemos que considerar que la meta del tratamiento de las personas con esclerosis múltiple es mantener al máximo la calidad de vida y la autonomía del paciente. En esta diapositiva les estoy señalando unas tarjetas que se parecen a la lotería que ganábamos de chiquitos, que jugábamos de chiquitos. Estas tarjetones están ejemplificando cómo al paciente se le va a dificultar en algunas ocasiones mucho hablar, puede señalarnos o de alguna manera darnos a entender sus necesidades. Y aquí vemos, por ejemplo, que quiere sus pantuflas, que quiere su camisón, que está preocupado, que tiene miedo, etcétera, expresando las ideas que nos quiere manifestar y ya no puede decirnos. La rehabilitación física, por ejemplo, y mental, como vemos ese cerebrito ahí en la banda ejercitándose, busca conservar al máximo de tiempo posible la función de la persona. Entonces, una adecuada atención integral del paciente con ELA prolonga su independencia y mejora la calidad de vida de forma racional. Y esta es nuestra meta principal. Nosotros, como médicos, cuando empezamos a tratar a una persona con ELA, nuestro primer punto, yo lo digo desde el mío como médico neurólogo, es estar razonablemente segura del diagnóstico. Ya descarté todas las otras posibilidades y entonces razonablemente estoy segura y entonces tengo que informar de un diagnóstico de una enfermedad neurológica progresiva. Esto no es fácil, ni para el médico, ni para el paciente, ni para la familia. Y debe informarse con la verdad, pero con mucha calma, con mucha tranquilidad y en etapas, poco a poquito, dando la oportunidad de que el paciente y la familia pregunte en esa sesión o en las que necesite todas sus dudas y hable con libertad. Al informar, tenemos que planear. ¿Cómo te veo? Ya dijimos, cada paciente es diferente, por lo tanto, pues lo que yo tengo que planear contigo es diferente a lo que tengo que planear con otra persona. Y en base a quién tú eres y lo que tienes y tu forma de vida, tengo que discutir cuáles son tus objetivos y cuáles opciones de terapia y manejo se me ocurre que te pueden ayudar. Existen terapias conocidas y terapias en investigación. Sin embargo, por desgracia, hasta el día de hoy, no existe un tratamiento médico que cure a la ELA. Necesitamos planear el futuro y planear el futuro pueden ser muchísimos años alejado el futuro, pero hay que planearlo y realmente todos los seres humanos tenemos que planearlo. Tenemos que tomar decisiones muy importantes y comunicarlas. Si yo tengo X tiempo con el diagnóstico y yo voy a decir, por ejemplo, yo no quiero que llegado un momento de una enfermedad grave me hospitalice, ahorita que puedo hablar bien, que no está pasando, yo debo tener confianza con mis hijos, mi esposo, quien sea, es decir, por favor, si pasa esto, no hagas esto. O por el contrario,
Si yo sí quiero que me hagan esto, pues decirlo, fíjate que dentro de lo que yo deseo que tú hagas esta serie de cosas. Entonces la gente que me rodea ya conoce qué quiero yo y a mí me va a dar mucha confianza saber que puedo estar tranquilo porque se va a cumplir lo que yo deseo. También hay que tomar decisiones muy importantes, como si yo veo que ya no voy caminando bien, pues hasta fijarme cómo está mi casa. Mi casa está llena de escaleras, pues tengo que modificarla, porque al ratito no me van a ser útiles y va a ser pesado para mi familia tener escaleras. Mis puertas son muy angostas y no cabe una silla de ruedas, pues con mucho tiempo tengo que modificarlo. Me voy a gastar en algo inútil, pues mejor voy a pensar en ahorrar en una cama de posiciones, por decir. Toda esa planeación es una planeación muy importante. Dentro del manejo de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, es muy importante hablar de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son una rama de la medicina que se encarga de prevenir, y he puesto en mayúsculas prevenir, y aliviar el sufrimiento. Hay enfermedades que no se pueden curar, pero sí que aliviar el sufrimiento es una obligación de todos los médicos. Prevenir y aliviar el sufrimiento nos ayuda a brindar la mejor calidad de vida posible a los pacientes que padecen una enfermedad progresiva, sin una cura conocida, tanto para su bienestar como el de la familia. Los cuidados paliativos y de soporte no dan medicinas que curen, pero sí dan medicinas a veces que mejoran síntomas. Ahorita vamos a ver. Y también dan alternativas de tratamiento, consejos y apoyo. A veces solamente el escuchar y el acompañar al enfermo y a sus familiares. Entonces, fíjense ustedes que en el caso de ELA, los principales objetivos de los cuidados de soporte y paliativos son el manejo de los síntomas que ponen en una situación de sufrimiento al paciente. ¿Cuál es? El dolor. Ya dijimos que las contracturas, que los calambres, que las posiciones anormales duelen. Hay muchos tratamientos para estos síntomas que los neurólogos conocemos. Algunos de nosotros tenemos conocimientos en paliativos, otros quizá no, pero la especialidad de cuidados paliativos o de paliativista existe. Y si vemos que nuestro neurólogo no conoce esto, hay que pedirle que nos mande al paliativista. Esto no le quita nada al neurólogo, es alguien del equipo. La falta de aire y los problemas de respiración también pueden ser atendidos por métodos no invasivos. No los van a curar, pero los van a hacer llevaderos. Desde luego, la ansiedad y la depresión, quedábamos claro de la mano con el psiquiatra y el psicólogo. Algunas técnicas para evitar la inmovilidad, algunas técnicas con la alimentación, trastornos digestivos, tanto alternativas de dieta como de medicamentos, trastornos del sueño, combatir la espasticidad, tratar las infecciones y algo muy importante que hace los cuidados paliativos es la atención domiciliaria integral, la paciente, familia, cuidador. Ahora con la pandemia, pues se nos ha hecho muy difícil entrar a las casas de nuestros pacientes, a veces hasta darle consulta a una persona deteriorada. Pero gracias a la posibilidad de la telemedicina, estamos entrando al entorno de la familia, nos estamos dando cuenta cómo viven, nos estamos dando cuenta de cosas tan fáciles como decirle, oye, tienes muchos obstáculos en el suelo, quítalos, no te vayas a caer. Oye, ese perrito tan hermoso que tienes que quieres tanto, que no te lo suelten entre las piernas, te puede tirar, mejor que te lo den cargadito cuando estés sentado. Oye, esa puerta que veo está muy angosta, entonces todo eso lo puede hacer un neurólogo que tenga conocimientos o el médico en cuidados paliativos, que no solo va a dar medicina, sino se va a fijar en todo esto. Pero también los cuidados paliativos
tienen por objeto establecer las metas de tratamiento de acuerdo a las preferencias de un paciente, incluso para con su vida. Nosotros, todos, sanos y enfermos, tenemos autonomía y derecho de decidir hasta dónde queremos llegar a cualquier tratamiento de cualquier enfermedad. Y esto pasa con la ELA. Nosotros debemos ser informados de cuáles son los tratamientos o las cosas que se pueden hacer y qué es el lado bueno y el lado malo de hacerlas. Y una vez bien informados, tener la libertad de elegir y ser respetados en nuestra elección. Tenemos que mantener la comunicación con el paciente, con su familia y con sus cuidadores y con todo el equipo médico involucrado. Pero fíjense, hay una cosa que se llama la conspiración del silencio, que es terrible. Yo enfermo, no quiero que mi esposa se preocupe, que estoy preocupado, asustado, que me da miedo, que qué va a hacer de ellos, que ya no puedo trabajar, que es lo que se me venga a la mente. Y entonces, para proteger a mi esposa, pues yo no le digo lo que estoy sintiendo ni pensando y me lo como y me deprimo y me siento solísimo. Y a su vez, mi esposa y los hijos dicen, ay no, pobrecito, no le vamos a decir que nos preocupa mucho su situación, que nos apura. Y entonces todos hacen la conspiración de no hablarlo. Y se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande, más grande, más grande, que le pesa enormemente al enfermo, porque no tiene la libertad de comunicar lo que tenga ganas de comunicar de la forma en la que tenga ganas. Los cuidados paliativos nos ayudan a evitar esta conspiración del silencio. La comunicación y la confianza es muy importante. Por supuesto, es necesario en todos los casos el apoyo psicosocial y espiritual al paciente y a sus familiares. El apoyo espiritual no se impone. El apoyo espiritual lo elige el paciente como le guste. Y si no le gusta, pues no lo elige. Pero tiene que estar disponible a su gusto. Es muy importante hacer una planificación anticipada. Parecería que a mucha gente le da miedo planificar. En mi experiencia, la mayor parte de los pacientes sí desean poquito a poquito ir planificando qué quieren hacer, cómo quieren ser atendidos y quieren la libertad de discutir sobre la progresión de su enfermedad con sus médicos. El médico finalmente también es un ser humano y a veces participamos en la conspiración del silencio y no decimos, y si el paciente empieza a decirnos, hasta lo callamos. No lo permitan. Díganle al médico si quieren ser escuchados, oye, escúchame, ayúdame a planear, ayúdame a pensar, ayúdame a asimilar este duelo, porque las etapas del duelo, ponerme triste y enojarme y no creerlo, son humanas y lo que necesito es asimilarlo para seguir adelante. La comunicación con los pacientes y sus familiares debe ser abierta y siempre poniendo metas y opciones. Siempre hay algo que hacer. No lo olviden, siempre hay algo que hacer. Puede haber barreras para lograr una adecuada comunicación. A veces somos los médicos la barrera. No somos empáticos, no tenemos tiempo, tenemos muchos pacientes en la sala de espera y queremos atenderlos en 5 minutos. Bueno, las enfermedades neurológicas no se pueden atender en 5 minutos, requieren horas de consulta, requieren muchas consultas, requieren digerirla y requieren escuchar por parte del médico una y otra vez la misma pregunta. Entonces, el médico puede ser la barrera, a veces es la familia y a veces es si el paciente ya tiene problema para hablar, la comunicación con el paciente. Entonces hay que iniciar la comunicación desde el principio y buscar un médico al que le tengamos confianza. Nunca podemos olvidar también el apoyo al cuidador y a la familia. Cualquier persona que cuida a una persona con cualquier enfermedad neurológica progresiva está estresada, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Se deprime, se cansa y eso redunda en el paciente. A veces no tenemos humor de tratar bonito al paciente
ya estamos cansados y a lo mejor es nuestra mamá y la adoramos, pero si se puso un poquito neciecita, pues ya le gritamos y en la noche nos sentimos miserables porque le gritamos, porque ya nos sobrepasó el estrés y tenemos que entender que somos seres humanos y como cuidadores o como familiares, aunque adoremos a nuestro enfermo, necesitamos atención también. Y ya para finalizar, me gustaría dejar como mensaje para todos ustedes, particularmente aquellos que padecen la enfermedad, que si bien aún no puedo curarte yo, ni te puede curar ningún neurólogo, siempre estaremos ahí para aliviarte lo más posible y para acompañarte en todo momento. Muchísimas gracias, que estén muy bien y deseo que este 21 de junio haya mucho apoyo en la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica para las personas y las familias que padecen de esta enfermedad. Muchas gracias.